Bueno, hay una denuncia muy seria sobre un contrato irregular suscrito entre el 2009 y el 2011 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con una empresa israelí. Esto habría generado unos 40 millones de soles, una pérdida de 40 millones de soles al Estado peruano. Esta ha sido la revelación de la Contraloría General de la República. Hoy hemos invitado al exministro de Defensa durante el gobierno aprista, el señor Rafael Rey. ¿Cómo está, Rafael? ¿Todo bien? Muy bien, Milagro, muchas gracias por la invitación. Ya está mal el título, porque claro, está repitiendo las palabras casi textuales de la Contraloría. Eso ya es una incorrección, porque la Fiscalía, la Contraloría, no tiene ninguna autoridad para afirmar la comisión de un delito. Tiene que ponerlo en condicionales. Tanto en todo, incluso en la denuncia. Pero esta vez, inusualmente, la Contraloría, si hubiese presentado solo una denuncia y punto, perfecto. Pero ha sacado una nota de prensa en la que dice toda una serie de barbaridades, y espero tener tiempo de enunciarlas, cada una de ellas, y contestarlas, porque yo he estado fuera de Lima y... yo sé, y le agradezco... Te agradezco, por favor, permíteme tutearte, te agradezco la amabilidad. Yo te lo he pedido. Exacto. Rafael, es cierto, el Comando Conjunto dice ocasionó perjuicio económico, o sea, ya... No, el Comando no, la Contraloría. Perdón, la Contraloría dice que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ocasionó perjuicio económico. De 40 millones. De 40 para decir, millones. como diciendo, y eso es lo que ha interpretado mucha gente, alguien se robó 40 millones. Eso es lo que me han venido a decir. Sí, pero además también dice que la Contraloría detectó la suscripción y ejecución irregular. Así es. De un contrato con Global. Sí, y añadió, y que nunca se realizó en los términos pactados. Muy bien. Yo después hablo de explicando más, pero vamos a empezar a responder estas cosas. Explícanos, okay, por favor. Muy bien. Entonces, ocasionó un perjuicio. Muy bien. La afirmación, digo, es tendenciosa, irresponsable y totalmente subjetiva. Y descalifica, en mi concepto, moralmente y profesionalmente a quienes han redactado esa nota de prensa. Porque la Contraloría en una investigación tiene que ser en todo caso neutral. Quien va a ver si se produjo o no ese perjuicio económico va a ser el Poder Judicial finalmente. Y nosotros, yo no estoy comprometido, pero mi gente es la primera que encima de todas las difamaciones que les están haciendo y que ellos no pueden defenderse, ojo, están comprometidos oficiales en actividad, altos oficiales. ¿Y por qué no pueden defenderse? Porque no tienen el permiso del ministro de Defensa. ¿Cómo que no tienen el permiso del ministro? Los que están en actividad necesitan el permiso del ministro de Defensa. Pero ¿y por qué el ministro Cateriano no les da el permiso para defenderse? Porque creo yo que es una actitud, déjame decirlo de la manera más suave, pero completamente clara. Me parece que hay una gran cobardía en la falta de decisiones del ministro actual, del señor Pedro Cateriano. Y después explicaré, pero quiero responder esto de la que hemos leído. Rafael, nos estás diciendo que el ministro Cateriano... Yo estoy diciendo que es una actitud que en mi concepto está llena de cobardía, porque un ministro de Defensa, evidentemente, y en función de los derechos humanos, tiene que, en primer lugar, decir, suponer o presumir la inocencia de su gente, especialmente de su comandante general del Ejército, del inspector general del Ejército y del no voy a dar nombres, porque no quiero seguir vapuleando los nombres, pero estos son los cargos. Y, entre otros, el jefe de la región sur y en la Marina, nada menos que el número 2 de la Marina. Pero lo que ha dicho... el jefe de Estado Mayor de la Marina. Pero lo que ha dicho el ministro de Defensa, Rafael... No, después hablamos del ministro de Defensa. Vamos en orden para no confundir pero un segundo, por favor, permítame hacerle la pregunta. Él ha dicho que mantiene neutralidad para que la Contraloría investigue absolutamente este cuestionado contrato. Después hablamos de Cateriano porque no merece la pena en este momento. Ya dije lo que quería decir de eso y podemos ampliarlo después, pero no quiero que quede nada en duda. Los señores de la Contraloría han dicho que se perdieron 40 millones. Muy bien. El pago a la empresa Global fue de 30 millones de soles. El resto, 9.100.000 soles, fueron impuestos que salieron del bolsillo del Comando Conjunto y entraron al bolsillo del Ministerio de Economía. Sí. Muy bien. Entonces, en primer lugar, no son 30. Y todo el trabajo que lo voy a describir ahora costó 30 millones de soles. Si hubiese comparado la Contraloría con lo que nos hubiese costado
enviar a los 1.200 soldados y oficiales que fueron entrenados, capacitados, y todas las reformas que se hicieron en todo el comando de inteligencia del Comando Conjunto, que unificó a los servicios de inteligencia de todas las fuerzas, de las 3 Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Fue gracias a eso que empezamos a trabajar en conjunto por primera vez. Déjame terminar. ¿Sin esa capacitación hubiera sido imposible? Yo creo que sí, absolutamente. ¿No hay militares preparados en el Perú? Sí los hay, pero trabajaban cada uno por su cuenta. Después entramos a eso, pero quiero responder a la Contraloría. Todo eso hubiera costado no menos de 117 millones de soles. Enviar a toda esa gente allá, y con la desventaja de que no habrían podido ser entrenados en el propio territorio, dentro de las instalaciones del Comando Conjunto no se habrían podido hacer las reformas que se hicieron adentro, incluso en la parte física, para que pueda existir lo que hoy se conoce como el CIOEC, que es impresionante la sala de seguimiento. Comentaremos después el otro. La segunda afirmación, dice la Contraloría, la suscripción y ejecución irregular, tampoco lo condiciona, afirma que fue irregular y añade que nunca se realizó en los términos pactados. Muy bien. Por el contrario, no solamente fue regular el contrato, como lo explicaremos, ni ocasionó perjuicio económico, sino un millonario ahorro al gobierno, y además se realizó en los términos pactados. Entremos a eso. Dice la Contraloría, por ejemplo, no se presentó la carta fianza, sino después de más de 15 días de celebrado el contrato. Y eso es, o sea, lo dice además de manera irregular. ¿Por qué lo presentaron 15 días después? Correcto, muy bien. La cláusula tercera del contrato, que sigue siendo secreto, entre paréntesis, ¿ya? Sigue siendo secreto, no tiene ya sentido el carácter de secreto. ¿Y quién tiene que desclasificarlo como secreto? El ministro de Defensa. Al no desclasificarlo, y no quiere, parece, desclasificarlo, lo que ocasiona es que los propios denunciados que están en actividad o que están en el retiro y que manejaron toda la documentación, que necesitan de esa documentación para poder defenderse, no tienen acceso, porque les responden que como es secreto, no le pueden entregar los documentos que ellos hicieron y que ellos necesitan para defenderse. Si fueras ministro de Defensa en este momento, en este momento lo desclasifico. En este momento, si pedí a algunos congresistas que se lo preguntaran al señor Cateriano el otro día que fue a la comisión, y no quiso responder. Sí, es verdad, no quiso responder. Pero ¿por qué crees, Rafael, que el señor Cateriano no quiere desclasificar? No, yo no juzgo las razones, juzgo los hechos. Me parece... pero hay que juzgar razones también. Yo no juzgo, pues júzgalo tú, pero yo lo que te afirmo es que no ha desclasificado, y hoy por hoy, salvo el tema de planeamiento estratégico, que se elaboró y después lo mencionaremos, todo lo demás no tiene sentido, el secreto. El secreto era para resguardar la vida de todos los expertos que vinieron, sí, los instructores y los expertos, los asesores, y por supuesto, porque era un tema de entrenamiento que iba a generar toda una diferente forma de enfocar la lucha, y lo que no queríamos era que hubiera filtraciones en eso. Muy bien. Ya, pero la carta fianza, perdón, me tengo que ir a la pausa, vamos a seguir explicando esto, pero termino con permíteme para que no haya duda del tema de la fianza. El artículo 3 del contrato establece lo siguiente: el contrato no podrá iniciarse en su ejecución, es decir, no tiene validez, hasta que la empresa no presente la carta fianza. Y se dice, para eso, en su momento se tendrá que firmar, comprobada la presentación de la fianza, se tendrá que comprobar que, se tendrá que firmar el acta de iniciación de contrato. O sea que esto suele suceder, es, digamos, de una manera... No, al contrario, esto es una mayor garantía, porque lo que está haciendo la inclusión de esta cláusula es decir, por si acaso, se firme este contrato porque interesa que se vayan preparando a la gente que va a venir, pero no se ejecuta, y por eso se pone en la cláusula tercera hasta que no sea presentada la fianza. Ok, permíteme ir a la pausa, por favor, tengo que hacer el receso obligatorio. Perfecto. Este 27 de febrero, Rafael Rey tiene que presentarse a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Perdóneme un segundo. Tiene que presentarse porque yo lo he pedido. Ah, no es que te han obligado. No, señor, yo lo he pedido.
porque no me parece justo que inviten a Acción Cateriano, que ni desclasifica, ni le autoriza a su gente a que se defiendan, ni nada. Y él solamente habla. Ahora, si tenemos tiempo, veremos las cosas que dice o que se atreve a decir, repito, con cobardía, dicho muy serenamente. ¿Estás diciendo cobarde al señor No, no estoy ministro? diciendo, no he empleado esa palabra. Pero estás utilizando que es una actitud cobarde. La actitud sí, porque no se puede abandonar a la gente de esa manera. El otro día le preguntaron al ministro de Defensa que había un ex ministro que parece que le tiene bronca y que está complotando. Ahora sí, es posible, para pasarle el video. ¿Eres tú ese ministro? No lo sé, pero vamos a pasar el video para ver lo que dice el señor Cateriano. Bueno, vamos a ir a una pausa. El señor Rafael Rey efectivamente se va a presentar miércoles 27 de febrero. Tiene que aclarar, bueno, él mismo, ahora lo está diciendo, ha pedido presentarse ante la Comisión de Fiscalización. Vamos a seguir desgranando esta seria acusación y a entender por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Al final me vas a decir si es seria o ridícula. Bueno, eso es lo que está diciendo el señor Rafael Rey. Ya regresamos con él. Por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas.